Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida. Muchas gracias por tu puntualidad. Gracias. Buenas tardes, Ivana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Michelle. Gracias por su puntualidad. Bienvenida. Bienvenida también a Delimar, Elvis, a Gabriela. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Emily, Marit, Aníbal. Que me están ingresando en este momento. Muy bien, buenas tardes. ¿Ven la lámina? Sí. Muchas gracias. Ok, en la tarde de hoy, bienvenidos todos, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la unidad número 4 correspondiente al proceso judicial, que es la unidad más larga de todo nuestro curso y si se quiere, pues donde hay mayor cantidad de información. Hoy ya estamos pues vamos a procurar ver los 3 temas. El tema número 8, que es la audiencia de juicio, lo correspondiente al debate oral. Vamos a hacer un acercamiento acerca de la evacuación y control de las pruebas. Digo acercamiento porque luego cuando veamos las pruebas en particular, vamos a hacer mención a cómo controlar bien esas pruebas durante esta etapa. Y también acá vamos a ver un poco lo que es la potestad inquisitiva del juez de juicio y las decisiones, lo que es el proceso, el momento para decidir en la audiencia de juicio. El tema número 9, correspondiente a la audiencia de apelación. Y si nos da chance, en la tarde de hoy, vemos pues el tema número 10, que es pues los aspectos esenciales a los recursos del control de legalidad o el recurso de casación. Nos dice el tema aspectos esenciales de los recursos de casación y control de legalidad que conoce la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera extraordinaria. Veamos un poco entonces acerca del tema número 8 correspondiente a la audiencia de juicio, y todo esto es interesantísimo. Ya sabemos, ya hemos pasado por esa primera etapa de la primera instancia, por decir la etapa que de la primera instancia, que está compuesta de 2 funciones, la función de sustanciación y la función de mediación. Ya tenemos el libelo presentado, si se dio la posibilidad de librar un despacho saneador, se libró, se depuró el proceso y se ordenó pues la notificación de la parte demandada
se procedió pues entonces a la etapa de mediación, no hubo acuerdos o hubo acuerdos parciales y entonces el expediente continúa en la siguiente etapa de la primera instancia, es decir, en la etapa contenciosa, la etapa de juicio. Veamos un poco las generalidades sobre esta fase de la audiencia de juicio. Esta segunda etapa, fase de juicio de la primera instancia en el proceso laboral venezolano, su íter procesal se encuentra contenido en los artículos 152 al 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se activan también durante este espacio o durante este periplo procesal lo previsto en los artículos 69, 70, 71, 72, 75 y 76 en cuanto a la promoción de prueba o en cuanto al ofrecimiento de los medios de prueba. Todo lo cual está previsto en los capítulos 1 al 12, título sexto de la ley, correspondiente a las pruebas que que son permitidas en el proceso laboral venezolano, pues las pruebas de exhibición, la prueba por escrito, la prueba de exhibición de documentos, la prueba de la tacha de instrumentos, el reconocimiento de instrumento privado, la prueba de experticia, la prueba de testigos, la tacha de testigos, una prueba que únicamente existe en el procedimiento laboral venezolano, que es la declaración de parte. Tenemos también las pruebas de reproducciones, copias y experimentos, la prueba de inspección judicial y también los auxilios probatorios, que son, de acuerdo a nuestra ley, los indicios y presunciones. También se pueden utilizar durante esta etapa cualquier medio de prueba admisible en juicios previstos bien en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil, en la LOMNA y en demás leyes que se consideren conducentes a la demostración de los hechos y pretensiones de las partes. Ahora bien, siempre y cuando no contraríen los principios orientadores de esta ley. Quedan expresamente prohibidos o excluidos del procedimiento laboral venezolano, es decir, que serían ilegales, las pruebas de posiciones juradas y el juramento decisorio. Ya lo dice la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se consideran fósiles jurídicos y aparte, pues, violentan de cierta manera la irrenunciabilidad de derechos o amenazan en violentarlas. Por consecuencia, el legislador y los proyectistas consideraron prudente que para nuestro procedimiento laboral venezolano excluir estos medios de prueba. El juzgado de juicio, por excelencia, es el tribunal de mérito, es decir, el tribunal donde se decide la causa. ¿Previo a qué? Previo al debate de todos los asuntos contenciosos del trabajo a través de un procedimiento único, común, uniforme. Como se los expliqué desde que vimos clases pasadas, que hay una uniformidad de procedimiento en el juicio laboral venezolano. La audiencia de juicio es el acto estelar y fundamental de esta fase. Durante su celebración, se proceden a evacuar todas las pruebas promovidas por las partes, siempre en presencia directa e inmediata del juez de juicio. Entonces vemos en acción uno de los principios orientadores que vimos en nuestras primeras clases. ¿Cuál? El principio de inmediación. El juez de juicio debe decidir de manera oral e inmediatamente la causa una vez que se hayan evacuado la totalidad de las pruebas y se haya concluido enteramente el debate procesal en esta etapa. Cabe señalar que si el juez de juicio no decide conforme a lo anterior, es decir, concluyó el debate y evacuó las pruebas, dispone el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que debe realizar nuevamente el juicio y existe la posibilidad de una pena de destitución para el funcionario si no decide dentro de los 5 días hábiles siguientes
a que ha culminado la audiencia de juicio. Es decir, si no decide, hay una pena de destitución para el juez del trabajo. ¿Se acuerdan? En la clase pasada, si bien fue asíncrona, y espero que por lo menos hayan leído la guía y el que haya tenido oportunidad de pasearse por el video colgado en YouTube, haya pues entendido y estudiado aquellas primeras actuaciones introductorias del Tribunal de Juicio. Hoy las vamos a repasar y verán con un poco más de profundidad, que antes lo vimos en el tema anterior, tema número 5, si mi memoria no me es infiel, en el punto 7.1. La primera actuación que realiza el Tribunal de Juicio, ¿cuál es? Recibir el expediente proveniente del juzgado de sustanciación, mediación de ejecución. Siendo necesario para tales fines, es decir, qué es lo que debe realizar el juez de juicio, y en este caso con el secretario, muchas veces con el abogado asistente, revisar, cerciorarse que estén agregados a los autos, es decir, al expediente judicial, las pruebas con todos sus elementos probatorios, revisar que esté correcta la foliatura, estén todas las pruebas documentales, que estén debidamente ordenadas, foliadas, para que se comprenda el expediente, ese orden lógico procesal. Asimismo, debe verificar si en el expediente está agregado el escrito de contestación a la demanda. Una vez que el juez de juicio se cerciora de que el expediente está correcto, debe proceder a dictar un auto correspondiente al recibo formal del expediente, lo que da inicio al cómputo que se refiere al artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 75, que es el referente al lapso para la admisión de las pruebas. En ese sentido, es común observar autos de entrada como el que vamos a ver en este momento. Fíjense, por recibido el presente expediente proveniente del juzgado número de 2, 3, 5, 6 de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución, constante de 2 piezas principales, la primera de tantos folios, la segunda de tantos folios, tiene tantos cuadernos de recaudo de pruebas documentales, tales corresponden a la parte actora, tales corresponden a la parte demandada. Entonces, en ese momento, fíjense que muchas veces los tribunales empiezan a dar certeza procesal, y esa certeza procesal es pues el principio de ¿qué? El principio de rectoría del juez en el proceso. Debe impulsarlo desde su inicio hasta su conclusión, otorgando certeza, transparencia y seguridad procesal a las partes. De modo tal, pues, que, como dice acá, al final de nuestro auto, pero disculpe que estaba pasando un camión acá cerca de la casa, dese la entrada y cuenta al juez a los fines de su tramitación de conformidad con los dispuestos artículos 175, y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este momento se activan se activa un lapso procesal y un término procesal, tal como lo expliqué la semana pasada, y lo vamos a seguir viendo ahorita para su mejor comprensión. En ese momento, pues, nace lo que es la providencia para fijar la oportunidad de juicio como el lapso para la admisión de las pruebas. Dentro de los 5 días siguientes al recibo formal, lo que entendemos como el auto de entrada, al juez de juicio se le otorga un lapso de 5 días de despacho para providenciar los medios de pruebas ofrecidos por las partes en la oportunidad de la primera sesión o instalación de la audiencia preliminar. A tal efecto, vean el tema número 5, y les recalcamos acá nuevamente la sentencia 1451 de fecha de 28 de septiembre del año 2006, donde la Sala de Casación Social indica que efectivamente, tal como se indica en el fallo recurrido, existe un lapso preclusivo para la promoción de las pruebas, siendo que por disposición legal no puede ser otro o no podrá realizarse en una oportunidad posterior al inicio de la audiencia preliminar, como lo efectuó la representación del actor con relación a un documento consignado. Ahí está el enlace, de todas maneras está colgada el URL en módulo 7, donde podrán dar lectura completa a esa sentencia, pero esta es la máxima que nos interesa a tal respecto.
En ese sentido, el Tribunal de Juicio se debe pronunciar expresamente sobre todo y cada uno de los medios de prueba promovidos por las partes, admitiendo aquellos que considere legales, procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales. ¿Cuál es una manifiestamente ilegal un medio de prueba? Pues la prueba de posiciones juradas, pues la prueba del juramento decisorio. Ya lo sabemos porque están prohibidas expresamente por el legislador procesal laboral. E impertinentes, también debe desechar aquella prueba que sea impertinente. Es decir, mire, señor, yo promuevo un recibo cuando el señor fue para la panadería a comprar pan con los 3 bolívares de comisión. Wow, ¿sabes? Es impertinente que el señor haya ido a comprarlo pan con lo que le pagaron y usted dice que es de comisión. Para eso hay otro medio de prueba, es decir, la pertinencia, la relación que debe tener el objeto, el medio de prueba con el objeto debatido. En ese sentido, podemos nosotros observar, jóvenes, autos como el que de seguida vamos a ver en varias láminas, y me disculpe, estaba tratando de cuadrarlo, pero no lo pude, donde el tribunal dice, bueno, visto el auto donde se dio por recibido el expediente, el tribunal procede a pronunciarse respecto a las pruebas de las partes de la siguiente manera, siempre comenzando por las pruebas de la parte actora, y entonces va a indicar dónde se encuentran incluidas dentro del expediente. ¿Para qué? Para dar certeza procesal, certeza y seguridad procesal a las partes. Entonces dice, se admite en cuanto lugar en derecho, por lo que se procederá a su control y evacuación en la audiencia de juicio respectiva. En lo teniente a las documentales insertas tal, se admite. Si hay una prueba de exhibición y determina que la prueba cumple con los requisitos del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procederá a admitirla. En el caso de los testigos, pues también ordenará la declaración de los testigos, para lo cual, pues la parte promovente debe hacer comparecer a esos testigos sin necesidad de citación o notificación del tribunal, a diferencia como ocurre en el procedimiento civil. De todas maneras, en el tema ya 11, vamos a tratar cada medio de prueba en particular y sus bemoles. Continuamos entonces, el tribunal se pronuncia respecto a las pruebas de la parte demandada, indica dónde están incluidas, en este caso son únicamente pruebas documentales, pero igual conforme el principio de libertad de medios de prueba, puede promover cualquier tipo de elementos probatorios que considere pertinentes, conducentes y legales a los fines de demostrar sus afirmaciones de hecho. Ojo con esto. Entonces, el tribunal muchas veces, como ocurre en este auto, señala sus pruebas, las pruebas del juez. Aquí el juez prueba, porque es un ser proactivo, debe buscar la verdad a través de todos los medios a su alcance. Eso sí, sin golpear o violentar el derecho a la defensa de cada una de las partes de una manera objetiva, pero el fin último que tiene el juez es procurar la verdad material sobre cada una de las causas. En esto yo estaba leyendo un libro bien simpático y lo hablaremos en el tema ya de prueba, el tema 11, sobre la verdad histórica que produce el proceso. Al final vamos a hablar de todas las preguntas. Sí, pero esto, acá, el auto para mejor proveer, por así decirlo, el juez es durante todo el decurso del proceso. Es activo, es proactivo, no debe esperar hasta los últimos informes, como en el procedimiento civil del 514 del CPC. No, acá es en todo momento. Entonces, fíjense que acá, ya comenzando, el juez les dice a las partes, tanto a la actora como a la demandada, mire, yo quiero ejercer la declaración de parte, por lo cual ordeno la comparecencia del trabajador y ordeno la comparecencia del empleador o de alguno de los empleados, del empleador o de un representante del patrono que haya presenciado los hechos a los fines de averiguar la verdad. Asimismo, de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el
después, muchos tribunales lo hacen, otros no lo hacen, otros lo hacen en el momento en el momento en que comienza la audiencia de juicio y ordena, les anuncia a las partes cómo se va a llevar a cabo la celebración de la audiencia, otorgando certeza, claridad, transparencia a este procedimiento, porque esto es meramente oral y ya esta audiencia es pública y contradictoria. En un estrado, el juez, las partes enfrente de este, y pueden ustedes asistir como público si así lo desean. Entonces acá en este auto vemos donde el juez dice que en su auto, esto es una dialéctica, ¿saben? Pero esta dialéctica es una conversación entre el juez y parte y juez, que ahorita gobernada por la escritura, ya él va ordenando y entonces dice, bueno, vamos a oír los alegatos iniciales, comenzando siempre por la parte actora, porque esto nos lo indica ya la ley, y para tal efecto, una vez que se oigan los alegatos iniciales, muchos jueces admiten el derecho a réplica y contrarréplica, entonces pasaremos a la etapa de pruebas, comenzando por los medios probatorios propuestos por la parte actora y establece el orden. Por lo general siempre se comienza por las pruebas documentales. Una vez que se lleva con las pruebas documentales, entonces se le da el derecho de palabra a la parte demandada para que observe las pruebas. Asimismo, pues la prueba de exhibición de documentos. Luego irá a la declaración de testigos de aquellos que comparezcan y nuevamente, una vez culminado las pruebas que fueron promovidas o ofrecidas por la parte actora, se continúan con las pruebas de la parte demandada. En sintonía con lo antes expuesto, podemos colegir que esta etapa, como se lo acabo de indicar, esta dialéctica está gobernada, dominada por la forma escrita. Por tal razón, podemos señalar que todos estos ordenamientos previos a la audiencia de juicio que realiza el juez de juicio o el juzgado de juicio, realiza también una sustanciación del expediente para ese acto fundamental en esta fase, que no es otra más que la audiencia de juicio. Entonces, al término del quinto día, fíjense, al quinto día del recibo, la prueba puede emitirle al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. No obstante, la fijación de la audiencia de juicio, el auto donde llama a juicio el tribunal, es al quinto, tal como lo dispone el artículo 150 de la ley, cuando indica que el juez o el tribunal de juicio debe fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles o despacho contados a partir del auto en que dio recibo formal al expediente. Así podemos ver autos como el que ustedes pueden observar en este momento, que se encuentra en pantalla, donde el tribunal indica que de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LOCTRA, este tribunal fija para el día tal, a tal hora, oportunidad para la audiencia o la celebración de la audiencia de juicio, fecha en que deben comparecer las partes representadas, debidamente representadas, bien trabajador con su abogado o el apoderado, so pena de las consecuencias jurídicas previstas en la ley. Llegada la oportunidad de la audiencia de juicio, es decir, ya una vez el tribunal admitió los medios de prueba, no hubo ninguna negativa a los medios de prueba, digamos, todo viene en plena ligereza por ese carril procesal, por ese íter procesal. Entonces, llegada la oportunidad de la audiencia de juicio, lo primero que debe verificar el tribunal al estar en la sala de audiencias es la presencia de las partes junto con sus apoderados. Acá en las láminas les digo, y vamos a echar un poquito de cuento, pero rápido porque tenemos mucha materia.
que son diversos los eventos que pueden ocurrir en esta oportunidad. En lo que corresponde a la comparecencia de las partes y sus apoderados. La LOP, es decir, la LOPTRA o la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra graves consecuencias jurídicas a las partes que no asistan a las oportunidades de las audiencias en general durante todo el proceso, así como en la etapa preliminar, que si no asiste el actor se encuentra desistido el procedimiento, y si no asiste la demandada, pues hay una omisión de hechos. Pero esta casuística, jóvenes, porque vino el actor, no vino la demandada, no vino el actor en la primera oportunidad de la audiencia de juicio, en la segunda oportunidad de la audiencia de juicio, porque es igual a la preliminar que tiene varias sesiones. Vino el trabajador sin apoderado judicial y vino la demandada con apoderado. Llegó tarde a la audiencia de juicio y estaban abriendo la audiencia y el hombre estaba tocando la puerta. Aquí estoy, fue que me perdí en el circuito, ¿sabes? Me metí en la sala que no era. O sea, todas esas casuísticas han sido en gran medida reguladas, tratadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional y en sala social, como hemos visto en temas pasados. Ahora bien, no todos los supuestos ocurridos, lo que puede ocurrir, esta casuística de las comparecencias en la vida real, pueden ser previstos de manera exacta como una receta de cocina. De repostería, diría yo, porque todavía la cocina no puede echar un poquito más de sal y azúcar y acomodar. Pero en la repostería, que es tan exacta, para traer un ejemplo, no todos esos supuestos ocurridos en la vida real pueden ser previstos de manera exacta por el legislador e incluso ser tratados por la jurisprudencia, ni de broma. Todos esos eventos inesperados, en todos esos eventos inesperados, y si algo podemos esperar del Poder Judicial y de esta profesión tan bella, la cual ustedes pronto ya van a tener un título porque no les hace falta nada, es que esperen algo seguro, lo inesperado, jóvenes. Esperen siempre lo inesperado. Eso es seguro, siempre va a ocurrir. En ese sentido, toma vital importancia el protagonismo del juez de juicio, quien debe ejercer esa rectoría del juez, velando siempre y principalmente por el debido proceso, el derecho a la defensa. Debe actuar de manera proactiva bajo la óptica del humanismo procesal y ejerciendo siempre ese rol de director del proceso, ahora siempre de manera equilibrada e imparcial. Entonces, al estar presentes todos en la sala de la audiencia de juicio, el tribunal debe verificar la presencia de las partes a los fines de iniciar la audiencia de juicio, tal y como lo vamos a mencionar más adelante. Ahora bien, veamos un poco estos efectos de la incomparecencia de las partes como lo dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y veamos también esta casuística como la ha venido tratando la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. A tales efectos, comenzando por la incomparecencia de la parte actora, tenemos pues que dispone el primer párrafo del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Si no compareciera la parte demandante, se entenderá que desiste de la acción. Oigan esto, desiste de la acción. La consecuencia anterior, la que estaba prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal de la ley que estamos comentando, la Ley Procesal Laboral, es el desistimiento del proceso. Aquí dieron una consecuencia jurídica terrible, lo cual, pues, al igual dice, en este caso el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta, ya va. ¿Cómo es esto que se pueda declarar el desistimiento de la acción a derechos laborales que desde que vieron ustedes el derecho del trabajo hace unos semestres atrás, saben, entienden que están revestidos constitucionalmente de irrenunciabilidad?
¿Saben? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo es posible que se declare entonces el desistimiento de la acción? ¿Cómo debe ser esa acta que se debe agregar al expediente a un minuto, una sentencia? Para responder a estas preguntas, primero, veamos que la Sala de Casación Social consideró válido ese desistimiento de la acción ante la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio, indicando, justificando su sentencia que esa era la voluntad del legislador, que así lo dispuso el legislador. Wow, entonces el legislador es más fuerte, por así decirlo, que el constituyentista. Entonces, así está la sentencia 424 del 10 de mayo de 2005, en la cual pues se dejó sentado que esa era la voluntad del legislador. No voy a leer la sentencia, pero bueno, la tienen ustedes allí. Gracias a Dios, esta opinión cambió. Yo siempre pensé que esa consecuencia del desistimiento de la acción estaba reñido con lo previsto en el artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como se los estoy indicando. Cónchale, vale, sí, las acciones laborales son irrenunciables, ni siquiera el trabajador puede renunciar, entonces el legislador sí se la va a quitar. Gracias a Dios, ese criterio cambió en la Sala de Casación Social por una interpretación que realiza la Sala Constitucional y lo interpreta entonces como un desistimiento del proceso. Es decir, acarreando una consecuencia jurídica distinta que se traduce en la extinción del proceso, por lo cual entonces puede volver a promover o proponer la demanda el trabajador cuando no asistió a la audiencia de juicio. Acá les dejo la máxima de la sentencia de la Sala Constitucional, también el link para que la puedan abrir y la puedan revisar. Exactamente no es congruente con la legislación, pero sí entonces la jurisprudencia lo corrigió y como siempre le digo acá, ustedes pueden ir rayando su ley orgánica procesal del trabajo y pueden ir colocándole al pie las sentencias como el artículo está reformado por jurisprudencia. Entonces, pues, se declara el desistimiento del proceso y no de la acción, acogiendo lo dispuesto a la Sala Constitucional. Ahora bien, esa acta que te dice así el legislador ahí en la LOPTA, tan ligero, wow, un acta, ¿cómo yo voy a controlar esa acta, vale? Un acta, es que es una sentencia, tiene que ser una sentencia. Entonces, para responder esa segunda interrogante que yo les dejo ahí, toda resolución judicial que cause un gravamen tan grave como el que estamos conversando, debe ser motivado y debe ser sustentado. Debe, pues, tener una forma de sentencia, una forma de diálogo acorde con la estructura de una sentencia. En ese sentido, la Sala de Casación Social, desde la sentencia 717 del 27 de junio del año 2005, indicó pues que se debe reproducir pues una sentencia y no debe permitirse que los jueces con una simple acta o publicación de la audiencia relajen actos indispensables del proceso como es la reproducción motivada de una sentencia. Garantía de debido proceso es la motivación de una resolución. Una motivación, una sentencia sin motivación es nula, ¿vale? Es recurrible. Usted no entiende la inteligencia por qué le dan o le quitan la razón en una sentencia, sea laboral, penal, mercantil, civil, cualquier materia. Eso es constitucional, la motivación de la sentencia. Entonces, como estamos viendo, y conforme lo anterior, los artículos 131, 158 y 165 merecen una especial interpretación a la luz de los criterios y evoluciones jurisprudenciales antes señalados, lo cual compartimos de acuerdo a los principios y valores constitucionales y orientadores de nuestra disciplina, y aquello del humanismo procesal que siempre les he venido hablando. Entonces ustedes pueden agarrar, por ejemplo,
en su ley el 131, 158, 167 y ponerle al pie la interpretación jurisprudencial o el número de la sentencia y van enmendando su ley. Veamos entonces un poco la incomparecencia de la parte demandada y sus efectos. Así dispone el artículo 151 de la Ley Procesal Laboral, que si fuera el demandado quien no comparece a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandada, en cuanto estos hechos sean procedentes en derecho la petición del demandante. Entonces, en ese caso, pues se acuerdan esa limitante que les hablé en la clase pasada acerca de que la acción no sea ilegal y que los hechos encuadren dentro del derecho, pues esta encuentra las mismas limitantes anteriores. Y debes entonces sentenciar la causa de manera oral con base a dicha confesión, pero debe reducirlo a una sentencia escrita en la cual le reúnan los requisitos mínimos de todo fallo judicial y esté motivada. Ahora bien, debemos distinguir que estamos en presencia de, como se lo acabo de decir, de una presunción de hechos de carácter relativo, es decir, que admite prueba en contrario, lo que conocemos como una presunción juris tantum, por cuanto, si bien es cierto que no comparece la demandada, hay pruebas en el proceso. Y esas pruebas, si no son debidamente controladas por la parte asistente, la parte actor asistente a la audiencia de juicio, pueden enervar o demostrar la contrariedad de las pretensiones del actor. Es decir, si hay vaciado allí una prueba de informes, un documento que evidencie el pago de una de las obligaciones laborales o derechos laborales que está demandando el actor y este no las impugnó, no las tachó, no las cuestionó, no les enervó el valor probatorio, pues entonces el juez va a tener que valorarlas y en consecuencia, si esa es toda la demanda, la declara sin lugar, porque eso era lo único que estaba demandando. Si es parte de los estipendios laborales que estaba reclamando, entonces declarará la demanda parcialmente con lugar. Asimismo, merece comentario lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que conforme a la evolución jurisprudencial, al existir pruebas vertidas en el proceso o incorporadas en la primera sesión de la audiencia preliminar o la audiencia primigenia, ocurre una audiencia para el control de pruebas. Y en todo caso, como lo ha indicado la sala constitucional, la sala social, perdón, el juez de juicio debe estudiar, analizar y verificar las limitantes que le acabo de conversar. Y que tiene toda admisión de hechos a los fines de aplicar su eficacia jurídica, es decir, verificar, por favor, esto ténganlo bien en cuenta, verificar si la acción no es ilegal y si la pretensión no es expresamente contrario a derecho. Y si no comparece el actor y la demandada, si no comparece nadie, es decir, se perdió, ahí no vino nadie, el juez solito con el secretario en la audiencia. ¿Qué ocurre? Bueno, dispone el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que si ninguna de las partes compareciera a la audiencia preliminar, el proceso se extinguirá. Y así lo hará constar el juez en un acta que levantará inmediatamente el efecto. Acta que, como ya decimos, debe tener cuerpo de sentencia. A lo que cabe agregar únicamente esto, lo que les acabo de indicar, el tema del acta, para que sea debidamente controlada por el órgano superior, en este caso, de existir recurso de apelación en contra de esa decisión. Volvamos entonces al punto de la instalación de la audiencia de juicio. Verificada la presencia de las partes, sus apoderados o ambos, es decir, parte de apoderado, la oportunidad de hora fijada para el tribunal, para la audiencia de juicio. Y entonces, pues el tribunal declara iniciada la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que ocurre? Existe más o menos un ritual, más o menos estándar en el foro. Cada juez es autónomo, puede llevarla como él le guste, pero se implementa el uso de las togas. Fíjense que aquí dije, no está formalmente ordenado en la ley el uso de las togas para los abogados y jueces, y cada circuito judicial exige el uso de las togas y lo sustentan en decretos internos
¿Esto para qué? Para exaltar la majestad de la justicia y con ello darle un mayor tratamiento de solemnidad al acto, para obsequiar a la justicia y a nuestra profesión de administrar justicia la gala que se merece. Recientemente, el 12 de mayo,